Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Damos gracias a Dios como siempre por cada oportunidad, el privilegio de poder ser convocados en su nombre, especialmente ese día que para nosotros es glorioso, el día de Santa Convocación, establecido como un día que representaba la gloria de Dios en su creación. Pues Dios, como muy bien establece en Génesis, creó todo en 6 días y el séptimo día reposó. Y cuando dice que reposó, no es porque estaba cansado físicamente, sino que reposó en el sentido de haber colocado orden y trazado todo su plan desde principio hasta el inicio. De manera que todo lo que sucede, aunque para nosotros pueda ser un evento que nos sorprenda, a Dios nada le sorprende. Dios encauzó todo y hizo provisión para todo, para que en todo Él tenga la gloria. Eso es glorioso, si lo puede entender. Comenzamos hoy nuestro estudio y predicación de la segunda carta a los Corintios. Es una carta que tiene unos 13 capítulos y vamos a ir a través de esta carta. Es escrita por el apóstol Pablo. La fecha aproximada de la carta es luego de mediados del año 50, algunos la ponen aproximadamente en el año 56 después de Cristo, y en la misma carta se asevera en el capítulo 12, vayan conmigo, versículo 14, esta carta tiene como propósito continuar dando un seguimiento a una iglesia que Pablo había fundado. Y dice 2 de Corintios capítulo 12 versículo 14 de la siguiente manera: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro sino vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Vamos a orar. Esta es una carta que esperamos gozarnos. Vamos a tener la lectura de lo que será la porción de hoy, que va a ser en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 11, y pasamos a orar y comenzamos la exposición. Recuerden que cuando leemos la Biblia, Dios está hablando de manera audible, de autoridad. Nosotros dependemos de su palabra. Jesús mismo, mientras estuvo en su encarnación, claramente destacó, expuso que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y ciertamente esto es palabra de Dios. Y leemos la escritura en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 1 al 11 de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados
sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te damos gracias una vez más en este día por el privilegio, Padre Santo, que tú hayas traído salvación a nuestra vida, hayas puesto el querer y el hacer por tu buena voluntad, para que podamos ser congregados en tu nombre, como la misma Escritura afirma y demanda que los creyentes han de congregarse. Te pedimos, Señor Padre, que en esta hora, en este tiempo, hemos leído tu palabra y con humildad y mansedumbre reconocemos nuestra necesidad y también nuestra pecaminosidad, pues todavía no somos todo lo que hemos de ser. Creemos que tu palabra, de la misma manera en que nos llamó y nos encauzó por la gracia de tu Espíritu en la regeneración para proceder al arrepentimiento y a la fe y ser salvo, que esa misma palabra continúa, Padre Santo, santificando nuestras mentes, nuestros corazones, que es por medio de la misma que nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos son afirmados, que aquello, Padre Santo, que hemos creído y que de alguna manera hemos practicado y nos ha llevado a errar del camino, es tu palabra la que nos confronta y nos lleva nuevamente al arrepentimiento para ser encausados, Padre Santo, y mantener nuestra mirada en el único que debe estar colocada, en Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Que a Él sea la gloria y la honra mientras también oramos, Señor, y clamamos, pues creemos que hasta el día en que aquella puerta del arca sea cerrada y que Jesucristo desciende en su segunda venida, tu palabra continuará llamando a hombres a salvación. De manera tal, oh Dios, que nos alegramos, como dice tu palabra, y nos alegraremos, Padre Santo, continuaremos en ello, mientras continuemos viendo, Señor, tu obra, salvando a hombres y mujeres que proceden a ese arrepentimiento y esa fe, única y exclusivamente en Jesucristo, el único Dios y mediador entre Dios y los hombres. Nuevamente, Señor, que a Él sea la gloria y la honra, mientras tú edificas a tu pueblo y salvas al perdido. Oramos en Cristo Jesús, en ese bendito nombre. Amén y amén. Vamos a ir poco a poco a través de estos 11 versículos. Vamos a comenzar en el versículo 1. Esta es una narración que siguieron. Hay algunas expresiones o palabras particularmente que se repiten y que debían, si hemos estado escuchando, leyendo nuestras Biblias, saltan a la luz, como es la palabra consolación, principalmente, de la cual se utiliza consuela, consolación, consolar, y en esos 11 versículos, básicamente del 3 al 7, o del 2 al 7, se repite unas 10 veces, se usa esa expresión, sea consolar, consuelo, consolación. Pero también vemos que unida, y van de la mano, está también la aflicción o la tribulación. Son dos elementos que van de la mano en la exposición, y vamos a ver por qué es importante, por qué Pablo da inicio y entra con el tema de la consolación. Pero vamos a ver su introducción a los Corintios en la carta, y versículo 1 nuevamente dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Si alguno, ¿verdad?, más nuevo quisiera saber, o usted quisiera volver a repasar en qué momento se evidencia cómo fue el llamado del apóstol Pablo, refiérase al libro de los Hechos y especialmente al capítulo 9, como también a la epístola o la carta que continúa después de Segunda de Corintios, que contiene también una sólida narración de qué pasó en la vida de
Pablo, y me refiero a las Gálatas, específicamente en ese capítulo 1, a versículos 11 al 24, hasta finalizar ese capítulo 1, hay una exposición de cómo Dios llama a Pablo y lo que sucede en su llamado. Y esto es primordial, aunque podría parecer que es un protocolo de inicio en esta carta. En esta carta, más que en otras, cobra una importancia increíble, pues puesto desde la primera carta, pero se agudiza en esta segunda carta. Vemos que había un sector que cuestionaba de alguna manera la legitimidad del apostolado paulino, aunque él había sido quien había sido el iniciador, el fundador de la obra, quien primero había tenido la oportunidad de presentar el evangelio. Estaba siendo altamente cuestionado, y lo vamos a ver a través de esta carta, donde Pablo se va a ver en la necesidad, en un sentido, de hacer algo que a ningún creyente maduro le interesa hacer, pero que en ocasiones uno se ve en la necesidad de hacer, y es sacar credenciales, es decir, miren quién realmente les habla. Si alguien podía dar evidencia, no solo en conocimiento, sino aquellos que habían estado junto a él podían dar también testimonio, y más aún su cuerpo. Yo no sé si usted leyó esta carta con detenimiento, pero cuando Pablo pasa a hablar de las aflicciones y parte de los dolores del ministerio, en un momento señala en el capítulo 11 que había sido azotado 5 veces en aquellos famosos 40 azotes menos 1. Para ponerlo en algún contexto y que usted entienda lo que estamos hablando, si alguno de ustedes vio la película La Pasión de Cristo, aunque algunos creen que es exagerado, no creo que sea exagerado realmente. Ese látigo romano que se utilizaba cuando se colocaba el esclavo, se colocaba la persona que se iba a ser castigada, aquel patíbulo se amarraba, se le daban 13 azotes en cada hombro, en el derecho y el izquierdo, y 13 en el medio, eran 39 azotes. Y cada latigazo no era un solo latigazo, era un látigo que tenía varias ramificaciones, y dentro de cada una de esas ramificaciones del látigo tenían pedazos de piedra, metales, lo que fuese. Cuando eso daba, incrustaba, y cuando el soldado alaba hacia atrás, rasgaba la piel. Imagínense, Pablo pasó por ello en 5 ocasiones. Solo para ponerlo en contexto, si usted le sorprendió ver la espalda de Jesucristo en la película, toda ensangrentada, hecha pedazos literalmente, ahora va a poder entender por qué Pablo señala: nadie me venga a decir que no soy ministro de Cristo. Yo llevo en mis espaldas las marcas. Cuando Pablo se quitaba la camisa, que obviamente no lo haría en público, pero aquellos que en privado tuvieron la oportunidad, estaba totalmente lacerado, rasgado. Solo por darle un solo detalle. Este hombre que había sido llamado, según Hechos capítulo 9, por el propio Jesucristo, o sea que cuando inicia la carta, Pablo, apóstol, la palabra apóstol significa uno que ha sido comisionado, uno que se le ha delegado una tarea. Pablo no se llamó. Todo lo contrario, sabemos que Pablo no tenía ningunos planes de hacerse cristiano, sino todo lo contrario, de eliminar a los cristianos. Pero en su camino a Damasco, como se establece en Hechos capítulo 9, Jesucristo mismo se le aparece. Y con ello también le va a testificar del dolor y el sufrimiento que vendría a padecer durante ese tiempo en el ministerio, hasta el momento en que fuese llamado en la presencia del Señor, que lamentable y tristemente, cuando uno lee la segunda carta a Timoteo, el famoso apóstol termina solo. Esta es una carta que expone un sinnúmero de cosas si uno lee con entendimiento y no con pura emoción, porque se va a dar uno cuenta de que Pablo es una carta
pastoral, porque lo es pastoral, aunque no esté considerada dentro de las cartas pastorales, porque Pablo todo el tiempo está hablando como un pastor que ama a su congregación, que lo plantea como un padre que tiene que corregir a sus hijos en el proceso, pero que los hijos no entienden el amor del padre porque perciben o entienden en su ignorancia que el padre está solo para suplir unas necesidades físicas, de techo, de alimento, de otras cosas, pero no para llamarles la atención y encauzarlos en la verdad. Y Pablo se ve en la necesidad una y otra vez de corregir, de señalar, de llamar la atención en aquellas áreas que habían errado el camino, y lejos de ellos poder ver el amor de Pablo en el ejercicio de su función como un padre de la iglesia, se quejaban. Como nosotros lo hacemos con Dios. También esta expresión es sumamente importante porque en esta carta Pablo detalla que ya habían muchos falsos apóstoles. Como claramente podemos ver en el mensaje a las iglesias, en el libro de Apocalipsis, Juan también lo reconoce, entre otros, que ya en el primer siglo, tal y como Jesús lo había establecido, se acercaría a un tiempo peligroso, donde muchos falsos maestros se presentarían con apariencia de piedad, como muy Pablo bien detalla en 2 de Timoteo en el capítulo 3. Ese llamado de Jesucristo obviamente había sido por la voluntad de Dios. Y observe cómo habla de Jesucristo y cómo habla de Dios, y ambos están entonces como tanto la persona del Hijo como la persona de Dios estaban ¿qué? De acuerdo, o sea que todo lo que estaba sucediendo en Pablo era la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios había sido llevada a cabo, y esto es importante en la carta, por medio de ¿qué? De la obra del Hijo. Y vamos a ver todo el tiempo ese proceso donde Pablo coloca a Dios como aquel que ejecuta, que prevé, que dispone, y a Jesucristo como aquel que es el medio por el cual, o a través del cual, los escogidos reciben las bendiciones de esa gracia y misericordia y consuelo de Dios. Ahora, Pablo escribe y también coloca al hermano Timoteo, tal vez porque en la carta anterior Timoteo se había visto en un momento dado también involucrado, porque Pablo usaba en ocasiones a Timoteo como a Tito para darle seguimiento cuando él no podía a una de estas iglesias. De hecho, en esta carta Pablo habla de cómo Tito le va a traer en un momento dado un testimonio vivencial, porque Tito había ido a la iglesia de los Corintios, de cómo la iglesia estaba caminando o andando. Y se dirige a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios, pero a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí se reconocen, estoy dando algunos detalles muy leves, esos dos aspectos básicos en la eclesiología, en términos de que hay una iglesia universal, entiéndase la totalidad de todos los santos que han sido llamados por virtud de esa gracia, salvación, estén donde estén, son parte de esa iglesia, de esa eclesia, de esa asamblea o esa congregación, que ya se utilizaba la expresión, hemos dicho, en la versión griega del hebreo llamada Septuaginta, para hablar de ese pueblo que Dios convoca y que Dios llama. Pero si también la palabra iglesia reconoce esa pluralidad, porque abarca más que a los corintios, también a los creyentes, a los que esta carta también debía llegar en Macedonia, se habla también de esa iglesia a nivel ¿qué? Local, ese cuerpo de creyentes en un área geográfica X o Y que se congregan, se convocan, hay un liderato para adorar a Dios. Así que reconocemos esos dos aspectos básicos, porque la iglesia los establece. De tanto esa iglesia universal, que algunos llaman esa iglesia invisible, en el sentido de que no son todos los que se ven o todos los que se reúnen, pero sí son todos aquellos que en virtud de aquel plan, de aquel
elección, Dios llamaría a salvación en Cristo, y ese cuerpo local en cada área que se convocan para adorar a Dios y para continuar la obra del ministerio hasta que Él venga. Con todos los santos. Esos santos reconoce tanto a los santos de la iglesia en Corinto como los santos que están en toda Acaya. Porque todo creyente, para poder ser parte de la iglesia, tiene que ser santo. Y usted dirá, pastor, si todo creyente para ser parte de la iglesia tiene que ser santo, no habrían iglesias. El problema es que suponemos que la palabra santo, como se usa aquí, significa una persona que mantiene una vida y que no tiene ningún tipo de debilidad, ni ha dado en algún momento dado, ha cedido al pecado. De eso no se habla. La palabra santo, como se utiliza, y especialmente su etimología o su raíz en la Septuaginta, la palabra que se cambia del hebreo hacia el griego, implica una persona que ha sido llamada por Dios, que ha sido consagrada por Dios para un propósito divino. Esa palabra santo resume y trae detrás el bagaje sacerdotal de aquellos hombres como también artefactos que fueron separados, consagrados, santos para Dios. Así que somos santos primeramente en virtud de haber sido ¿qué? Separados por Dios para salvación. Porque se desprende que esa iglesia está en un proceso. De hecho, si ser santo fuera el requisito principal, como nosotros lo entendemos, para ser parte de la iglesia, Pablo no se pudo haber referido a la iglesia, a los creyentes en Corinto como una iglesia. Porque se desprende de la primera carta y de la segunda carta que había un sinnúmero de situaciones. Pero independientemente de esas situaciones, de esa falta de crecimiento, de esos momentos en que algunos cayeron en diferentes tentaciones o pecados, ellos no marcaban o no definían si eran creyentes o no. Lo que define si uno es creyente o no es la gracia recibida en Cristo. Y eso se ve en la salvación, pero se confirma en la perseverancia y nuestro diario vivir, como veremos. Estoy en el versículo 1. Pasamos al 2. Ahora Pablo en esa introducción habla y les dice que la gracia y paz a vosotros. Es más que un deseo. Pablo no está hablando de una mera bendición al inicio de la carta. Es que somos iglesia porque fuimos llamados a ser santos. Y fuimos llamados a ser santos porque Dios tuvo gracia. La gracia es la razón por la que somos salvos. Es lo que Pablo establece en Gálatas capítulo 2, que muchos todavía no entienden. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es el medio por el cual recibimos la salvación, pero realmente somos salvos por el acto de la gracia, no por la fe. Cuando acentuamos la fe o colocamos la fe primero, entonces da la impresión o podemos estar dando la impresión de que somos lo que somos por la decisión que tomamos, por la fe que tomamos, porque creímos en Cristo. Y eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que la gracia de Dios obra en nosotros, llevándonos a la fe, porque la fe es un don de Dios. Hay que corregir muchas cosas. Aquellos que han recibido la gracia, que son los que son llamados santos, y los santos son su iglesia, entran en una correcta relación con Dios, que es el estado de paz. Pablo no está hablando principalmente de la ausencia de conflictos, porque va a hablar de conflictos. Esa paz no significa ausencia de conflictos.
De hecho, en esta carta, una de las cosas que mientras la leía y la escuché, a nosotros nos toma una hora básicamente llegar aquí, un poquito más, una hora, unos minutos. Y básicamente nos dio tiempo a escuchar nuevamente la carta en dos veces, solo viniendo, porque yo no pierdo mi tiempo. Y uno la escucha, la lee y la escucha y la lee, porque es la primera vez que también estudio esta carta. Como lo voy a hacer ahora, la he leído, he predicado de secciones en algunos momentos dados, pero estoy como en Isaías. Decía a ver si de la primera de Corintios tenía un conocimiento más vasto, de la segunda de Corintios tengo versículos que son claves y que he aprendido y que he señalado en muchas ocasiones, pero un conocimiento general que yo me pueda sentir bien, no. Así que yo estoy también con ustedes estudiando esta carta y estoy compartiendo con ustedes parte de mi proceso y de mi crecimiento y lo que voy viendo a través de esta carta. Así que esa paz principalmente es el estado en el que el creyente se encuentra delante de Dios en virtud de la gracia. Pero esa gracia no es una gracia vacía. Es una gracia que llega a nosotros en virtud de la obra de Cristo. Porque quien posibilita la salvación es aquel que va a morir y se va a entregar por los pecadores como un acto de amor para que esa gracia llegue a nosotros en salvación. Gracia y paz a vosotros. Así que la gracia y la paz no es tanto algo que Pablo está orando para que los creyentes lo reciban, sino más bien para que los creyentes realmente estuviesen conscientes de lo que habían recibido y estando conscientes de ello, viviesen en esa realidad. ¿Sabe que gran parte de nuestros problemas en nuestro diario vivir no tienen nada que ver con que no hayamos recibido lo que necesitamos para el diario, sino que no somos conscientes de lo que Dios nos ha dado? Y no vivimos conscientes de ello, no porque eso no se nos haya dado, sino porque estamos envueltos en otras cosas. Lo va a ver cuando hablamos del consuelo. Gracia y paz a vosotros de Dios. Mire cómo introduce nuevamente, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué glorioso. No solamente dice el Dios de nuestro Señor de Jesucristo, es Padre de Jesucristo, sino que es nuestro Padre. No solamente es una afirmación y señala Dios Padre y Dios Hijo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que dice que es también nuestro Padre. Pero esta carta nos va a ayudar muchísimo a entender cuál es el verdadero rol de un padre. Porque aunque la carta no es una carta en un tono para dar una serie de conferencias sobre paternidad o el rol del varón, ciertamente al ser una carta pastoral, donde Pablo está llevando a cabo el ejercicio de un padre que ha dado nacimiento a un hijo, entiéndase la iglesia, y que está velando por el crecimiento de ese hijo y se goza en el proceso del crecimiento, pero cuando hay que corregir, cuando hay que señalar, cuando hay que amonestar, ahí está el problema. Eso es falta de amor. Lamentablemente muchos padres de hoy odian a sus hijos. No me voy a retractar de lo que estoy diciendo. Hay muchos padres que se las echan de cómo aman a sus hijos. Y algunos les creen el cuento. Y ellos mismos se lo autocreen. Porque ellos son muy complacientes con sus hijos. Y ellos entienden que no entrar en conflicto con sus hijos y mantener una relación de, yo le llamo de fotografía para que todo se vea muy lindo. A Dios no engañamos.
La Biblia dice que el padre que no corrige a sus hijos no los ama, los aborrece. Nuestros hijos no tienen que entender. Cuando nosotros entendemos que necesitan ser corregidos, ellos deben ser corregidos, independientemente de que ellos no entiendan el porqué de la corrección. La Biblia dice que la corrección al presente no es gozo para nadie, pero que el ejercicio de la misma da un fruto. Y ese fruto no es una esperanza en él, es una esperanza en que cuando hacemos lo que Dios nos dice y somos obedientes a lo que Dios demanda, podemos esperar lo mejor. Pero muchas veces somos como Elías. Elí, perdón. Gracias por la corrección. Que queremos dar la impresión de que todos estamos en el ministerio y todos somos lindos, el papá ministro y los hijos ministros, cuando los hijos eran ministros del diablo. Eso es así. Pero usted los ve, esos pastores, no, el hijo mío, si tú supieras, ellos quieren mostrar gloria. Yo predico y mi hija está en el piano y mi hijo en la guitarra, está todo el mundo cantando. Si es así, gloria a Dios, pero esa no es la realidad de la mayoría. No se compre ese cuento. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles, lo primero que les dijo fue: van a tener problemas con su propio pueblo, no con los gentiles, no con Roma. Pablo nos señaló que las tribulaciones y las aflicciones de los propios discípulos en la encomienda, en el proceso de cumplir con la voluntad de Dios, sería Roma. Serán sus propios hermanos, no los van a recibir. Y sus primeros enemigos serán los de la casa. Yo no sé si eso dice su Biblia, pero lo dice la mía. No, pastor, los míos no. Bueno, cuando usted deja a sus hijos hacer lo que les da la gana y usted no tiene problemas con ellos. Llegan a la hora que llegan, comen a la hora que comen, dejan los platos tirados, se lavan allá y dejan todo un reguero, la toalla se bañan y la tiran en el piso o en la cama, se abomban. No, si usted los deja hacer todo lo que le da la gana, y eso encima de eso, no les exigen nada para que cumplan algún rol en la casa o aporten al menos si están afuera a los costos de la vivienda. No, pues ellos, claro, no. Ellos están contentos. Yo estaría también contento si pudiera vivir en un hotel y que todo alguien lo pague y el dinero con el que yo gano lo usara solo para pagarme un carro, comer comida y vestir bien. Digo esto porque Él es nuestro Padre. Y en esta carta se ven los dos aspectos. El aspecto del Padre, que ahora se ve exaltar de consolación. Esa palabra que es una palabra compuesta griega, paraklesis, uno llamado al lado. Que por un lado habla de la realidad de quién es Dios. Él es omnipresente. Él está a nuestro lado en las tribulaciones o aflicciones, no porque lo llamemos, sino porque Él es un Dios que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nuestro problema es que no somos conscientes de ellos, no vivimos con esa conciencia de que Dios es real, de que Dios está allí. Él no viene porque yo lo llamo. No tenemos que hacer un llamado al inicio del culto para que el Espíritu Santo venga al culto. Antes de nosotros llegar, es parte de la esencia de Dios. Ya Él está. Entonces no se trata tanto de algo nuevamente que recibimos, sino de algo que debemos estar conscientes. Y esa paternidad de Dios se ve tanto en esa presencia de Dios, ese trato de Dios continuo en nuestras vidas, no solo en el momento en que nos salvó, sino cómo Él obra y actúa en nuestra vida a través de nuestro peregrinaje.
Y nada tiene que ver con sentimientos o emociones, sino con la realidad de que Él es el Dios de consolación. Él es el consolador. Él es el Espíritu Santo que nos sella en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, como dice Pablo en Efesios, para alabanza de su gloria. Dios dijo, yo no los abandonaré. Voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero aquí se recoge que el hecho de que Dios resida en el creyente y permanezca en el creyente no libra al creyente de las aflicciones y las atribulaciones del tiempo presente y sobre todo en el ejercicio de vivir a Cristo. Porque principalmente las aflicciones y tribulaciones que Pablo va a pasar a destacar y que habían creado sufrimiento en su vida, no eran aflicciones porque habían subido los taxes, porque nadie quería comprar las carpas que él construía. Esas no eran sus aflicciones. Al menos no las aflicciones que como persona lo agobiaban. Era el ver la falta de crecimiento, la falta de santidad, el cómo muchos comenzaban a ser persuadidos o desviados hacia otro tipo de enseñanza, de doctrina, el cómo su amor no se validaba o no se entendía. Pablo reconoce, dice, soy un hombre tosco de palabra en esta carta. Pablo no era un hombre elocuente. Nosotros leemos las cartas y nos parece un hombre que... Pero Pablo reconoce que él no era un hombre ávido en el uso de palabras, era duro. Pero en esta carta Pablo dice, no me juzguen por cómo hablo. Júzguenme por el conocimiento del Evangelio. Pero a la gente le gustan las cosas dulces. Bueno, ya llevamos un tiempo en que todo lo tenemos que consumir con azúcar, ¿no? Todos consumimos una droga y dependemos de esa droga y nada que no tenga esa droga nos gusta porque todo tiene que ser dulce. Esa expresión nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Es una expresión que el Señor Jesucristo se repite una y otra vez a través de esta carta. Usted lo va a ver en el versículo 2. Puede ver el Señor Jesucristo en el versículo 3. Lo va a ver en el capítulo 4, versículo 5. Lo va a ver en el capítulo 8, versículo 9. Lo va a ver en el capítulo 11, versículo 31. Lo va a ver en el capítulo 13, versículo 14. 6 veces a través de esta carta Pablo señala que Jesucristo es Señor. ¿Y qué significa que sea Señor? Porque a nosotros nos gusta más la expresión Salvador. Y claro que es Salvador. Pero la expresión Señor implica que no solo que Él es el cumplimiento de las profecías, porque Él es el Rey. Él es aquel del cumplimiento del Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Él es el cumplimiento del Salmo 8. Él es el Hijo del Hombre para que tengas de Él memoria, para que coloques todas las cosas debajo de Él, para que Él sea la autoridad en todo. Es Cristo. Pero queremos más que nos prediquen de un Dios que es Salvador, que es más un helicóptero que aparece en una zona para asistirnos y rescatarnos, es más un salvavidas que en medio del gran océano mientras nadamos va a socorrernos. Ese es el Dios que queremos. Es una panacea, es un Dios, un médico, que cuando nos enfermamos nos acordamos y allá clamamos para que nos sane. Ese es el Dios de algunos creyentes. Pero no es Señor en términos de obediencia. No me hable de obedecer ni de mandatos, de preceptos. Eso es antiguo testamentario. Jesús es el Señor. Y si es Señor, la pregunta es, ¿le obedeces?
Si Jesús es tu Señor, la pregunta que debes poder contestarte: ¿le obedezco? ¿En qué sentido le llamo Señor si no le obedezco? ¿Y qué implicación puede tener el llamarle Señor si voy a vivir como si yo fuera el Señor? La pregunta es, y en esta carta se contesta: ¿podrá esa fe salvarte? La contestación es un rotundo no. Pablo tiene varias razones para las cuales habla de consuelo. Y ya hemos hablado algunas, solo voy a mencionar algunas muy básicas, tal vez unas 3, unas 4, de por qué esa palabra consuelo, consolar, consolación se usan en 10 ocasiones, usando esos 3 términos en estos pocos versículos. 2 Timoteo 1 al 11. En primer lugar, en 2 Corintios 1 al 11. En primer lugar, ya hemos mencionado su apostolado. Estaba y continuaba siendo cuestionado. Y ya hemos dicho que él comenzó la obra y que todavía más, el mero hecho de él darle seguimiento era evidencia de que los amaba. Cuando alguien te llama la atención, cuando alguien está detrás de ti, cuando alguien te corrige, ¿por qué no podemos ver en ello el amor? Que hay una preocupación genuina de esa persona hacia ti. Pero estamos tan ciegos. Nuestras mentes han sido acondicionadas a este mundo que no podemos ver en eso el amor. Si tiene duda de qué hablamos cuando hablamos del amor, solo refiérase a 1 Corintios 13, cuando predicamos allí, y observe, repase lo que significa el amor desde el punto de vista de Dios. No el amor hedonista de nuestro tiempo, el amor del placer, de la gratificación, de que me hagan sentir bien, que es un amor puramente egoísta, donde esa persona es tan egocéntrico al extremo que solo está buscando a los otros o a alguien para satisfacer sus deseos. En otras palabras, que lo que hoy se llama amor es usar a otros o a alguien para suplir sus propias ambiciones, caprichos. Eso no es amor bíblico. No lo es. Tiende más a ser lujuria, entre otros términos. Los corintios estaban dando oído, no solamente estaban y habían cuestionado una parte de ellos, no todo el apostolado de Pablo, sino también estaban prestando su oído a falsos maestros. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Tal vez la parte más agonizante en el proceso, ya lo hemos dicho. Pablo quería que los hermanos entendiesen que sus acercamientos hacia ellos, aunque podrían ser considerados como duros, sus palabras toscas, procedían de un corazón que amaba a la iglesia y que estaba procurando el bien de la iglesia. Algunos de esos se habían entregado a ciertas condiciones pecaminosas y Pablo entiende que todavía no se habían arrepentido. Así que esa es parte del dolor y de la agonía de Pablo. Uno podría pensar que el dolor y la agonía de Pablo, si uno va al capítulo 11, ese dolor y agonía paulina vendría de sus aflicciones, de los naufragios, de las veces que lo latigaron. No, su dolor más profundo procedía de su paternidad en un sentido. Como apóstol tomaba muy en serio esa encomienda de velar por la iglesia.
y no ver a los hijos creciendo bien o viéndolos desviados o lo que fuese. Esa era la preocupación mayor de Pablo. Y encima de eso, no solo cómo era menospreciado, sino cómo mientras él los encauzaba bien, a cualquier otro tonto seguían. Aquel que venía a saquearlos, esos primeros, ahí sí que abrían sus carteras y a ese inmediatamente, ese individuo, si lo vamos a traer, tiene que estar en un buen hotel. A Pablo nunca le habían dado un penny. Nunca lo habían sostenido económicamente. Y Pablo no lo había procurado, porque cuando Pablo llega, Hechos capítulo 19, se había dado ya aquel edicto de que los judíos debían salir de Roma. Se dio en el 40 y tanto, fue uno de los primeros, que va a llevar a Priscila y Aquila a salir de Roma y se van a encontrar con Pablo en la ciudad de Corinto y trabajaban en carpas como él. Pablo trabajó duramente y no dependió nunca de la iglesia. Y no dice no porque la iglesia no tuviese una responsabilidad sobre él, sino para que nadie usase de ello y dijera, mira, está aquí por el dinero. A esta iglesia Pablo le dice, yo he tenido la oportunidad de trabajar en áreas y de pastorear iglesias que están dispuestos a sostenerme económicamente. Sin embargo, no lo he hecho. Y me he entregado a ustedes. Pablo había pasado más de 3 años con esta iglesia y seguía dándole seguimiento. Y lo culpaban de arrogante, no ser apóstol, de ser un hombre duro, de no mostrar amor. Cualquiera que es un padre real y trata de hacer el bien y ama a sus hijos sabe de lo que estoy hablando. Cuando habla de esa consolación, la idea no es emotiva. Esa paraclesis, que la clesis viene de caleo, de alguien que es llamado, de alguien que viene a socorrer, que está a tu lado. Tenía que ver más con que Pablo pudiese lograr que los corintios entendiesen que con el llamado a salvación, esa gracia, ese estado de paz, aquello no implicaba la ausencia de conflictos. Tenemos un falso evangelio que se vende, que tú vienes a Cristo y tus problemas se resuelven. Pero eso no es lo que dijo Jesús. En el evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús todo el tiempo estuvo hablando de las aflicciones. Desde el inicio, cuando le querían seguir, le decía, hoy no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿Estáis seguros que quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a dormir donde yo tenga que dormir? En el lugar que me coja la noche, allí duermo. A Jesús ni a Pablo le tiraron una alfombra roja. Nadie los aplaudía, no eran hombres exitosos. Porque la Escritura establece que todo aquel que quiera hacer la voluntad de Dios será perseguido. Pero qué poca Biblia sabemos. Tenemos un sinnúmero de predicadores, y no digo que todos, muy reconocidos y aplaudidos. Pero si lo juzgamos conforme a la Escritura, podría haber sospecha de que tal vez no sean tan fieles como nosotros pensamos. Porque si estuvieran haciendo su trabajo realmente y señalando y hablando la palabra de Dios, tendrían los mismos conflictos que nosotros. Si algo de las muchas cosas que he aprendido y me han ayudado a abrir mis ojos en este tiempo de la llamada pandemia, es el hecho de cuántos líderes han mantenido un silencio por no mantener, no sé si no les quieren que sus canales, sus libros no se vendan. No se atreven a hablar. Tienen miedo a hablar. Y todavía lo dije desde un principio y me reitero en ello y todavía menos lo entiendo cuando dicen que son de corte reformado. ¿Cómo es posible que uno plantee la primera doctrina y es que el hombre está corrupto, caído? La inhabilidad del hombre. Y cuando luego uno plantee
que muchos de esos gobernantes no llegan ahí sin haberse vendido, sin ser parte de la plataforma. Luego digan, no, esos hombres no están ahí para ello. Ellos procuran nuestro bien. Mire, bájese de esa nube. No importa si eres derecha o izquierda, rojo, amarillo, demócrata o republicano, observa, la agenda continúa. No fue este presidente Biden quien dijo que él nunca iba a forzar la vacunación. Pero nosotros tenemos mente corta. Él no iba a forzar la vacunación de nadie, ha sido quien más la ha llevado a cabo. El otro al menos montaba la cara de guasón sonriente. Y lo traía como que era un beneficio para todos. Y todavía sigue jactándose de la gloria de que él la sacó más rápido que nadie. Pues claro, si nunca la probaron, no tenía ninguna base científica. No tenía base científica, pero tenías a llamados o pseudocientíficos en la televisión diciendo que ellos sabían que la vacuna era buena. Ese es el mundo en el que vivimos. Donde usted sabe quién es cada cual cuando las cosas se aprietan. Porque mientras hacer una declaración, una afirmación no te mete en problemas con nadie, no hay problema. Mientras te puedes ganar unos aplausos, te podrían invitar a algún lugar, no hay problema. Pero si tu afirmación involucra que te metas en problemas, Pablo no le está hablando de una consolación de un Dios que está ahí para librarlos de todos sus problemas, sino para hacerlos conscientes que en el ejercicio de nuestra vida cristiana, en el ejercicio de Él, de su apostolado, de su ministerio, nunca olvidemos que Dios siempre está ahí. Que no ha habido una tribulación, que no ha habido una aflicción sin que Dios esté, aunque nosotros no lo entendamos. Eso es lo que Pablo está compartiendo. Le dice, somos como los discípulos en la barca. Nos desesperamos, maestro, levántate que perecemos. La barca nunca podía hundirse con Jesús adentro. Jesús no iba a fallar a sus palabras. Él había dicho, pasemos al otro lado. Y al otro lado iban a pasar. Pero vivimos en un tiempo que no pasamos el tiempo necesario en la Escritura. Y aunque de momento sacamos pecho y empezamos a caminar como Pedro sobre las aguas y las tempestades de la vida, como no mantenemos nuestra mirada en Cristo, y mantener tu mirada en Cristo no es una cuestión emocional. Mantener tu mirada en Cristo es mantenerte en la Escritura. Es que esto sea tu camino, es que la palabra de Dios entre en tu mente, en tu corazón, continúe transformándote. Entonces, si la palabra de Dios no es lo que te cautiva, no es lo que te conduce, no es lo que te dirige, te va a conducir el TV, el magazine, lo que otros afirman. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Que no cuestionamos nada que viene de afuera. Todo lo damos por bueno. Pero usted le habla a la gente de Cristo, les habla de un documento, de algo científico, y ellos no pueden creer. Ellos tienen tantas preguntas. Ellos requieren un tanto de mayor solidez y evidencia. Pero para creer el mugrero que creen hoy, ¿cuántas preguntas se hicieron? ¿Qué investigaron? Nada. Pablo quería ser conscientes a los hermanos de que en el transcurso de su pastorado, de su ejercicio como pastor, iban a pasar y que era en un sentido algo normal que hubiesen momentos y aflicciones. Pero en medio de esos conflictos y esa aflicción,
Él no quería que ellos olvidasen, porque él lo había aprendido, que Dios usa cada circunstancia en nuestra vida, principalmente para que entendamos que Él es consolador, paraclesis, llamado al lado. Y Pablo les va a dar su propio testimonio. Y les habla de un momento dado donde él sintió que iba a perecer, que iba a morir. Fíjate, el apóstol aquí no se presenta como un Superman con un carácter y una fe que a él nada lo detiene. Todo lo contrario. Él dice, me monté, estaba en un navío. Y hubo una circunstancia que pensamos todos que íbamos a morir. Y yo pensé que iba a morir. Dice en el versículo 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Había dicho, perdimos la esperanza de conservar la vida, versículo 8. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos. Y ese es nuestro problema. Nuestras mayores tribulaciones y aflicciones no son el producto de los acontecimientos que enfrentamos. Todos vamos a pasar por situaciones. La gravedad del asunto es cuando los pasamos sin conciencia de Dios y, como Pablo dice, confiando en nosotros mismos. A veces nosotros mismos no significa en nuestras fuerzas o en nuestros recursos, sino en una amistad, en alguien que me podría dar la firma para un préstamo. ¿Sabe cuál fue uno de los momentos más agobiantes en la vida de los discípulos? Y voy terminando. Cuando Jesús, frente a los aproximadamente, posiblemente muchos más, 5,000 hombres, les dijo a sus discípulos, dadle vosotros de comer. Todo estaba bien. Parecía glorioso aquel culto. Qué gran asistencia. Cómo va floreciendo el ministerio. No dejen que ninguno de ellos se vaya sin comer. Aliméntenlos. Y comenzó el caos. Porque el caos más grande no está fuera. Comienza dentro. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo espera que le demos de comer a estas personas? A ver, vengan acá, vamos a ver. Anselmo, ¿cuánto tiene? Javi, no tenemos plata ni para darle unas migajas a cada uno. ¿Qué hacemos? ¿Habrá alguien fuera que nos ayude? Ya salen del círculo de ellos. Hay algunos que llegan a decir que el verdadero milagro fue que un niño sacó su loncherita, el doggy bag, que le había hecho su mamá. Y cuando vio la necesidad, el niño sacó sus tamalitos y sus frijolitos. Y al ver los demás que ese niño dio de lo que era para él, entonces todos sacaron abrieron sus neveritas y compartieron, y que el milagro fue el compartir. ¿A verdad que hay gente tan ignorante, tan tonta? ¿Y sabe qué es lo terrible? Eso no salen de personas comunes. Salen de supuestos doctores en teología. Cuidado con quienes ponen la norma en nuestro día. Hubo un conflicto. Me gusta mucho cómo abarca este tema el Evangelio de Juan, porque es el único evangelista que antecede y dice que Jesús sabía de antemano que él habría de hacer. Jesús sabía de antemano que él habría de hacer. ¿Sabes qué eso significa? Que tal vez tú y yo no tengamos la solución a muchos problemas que más vamos a avecinar o que podríamos estar enfrentando.
pero habría paz en nuestra vida, quietud, si entendiésemos quién es Dios, por dos razones básicas. En primer lugar, porque Él nunca envía y te deja solo. Él es el Consolador. Y no está hablando del Consolador como uno que te deja, pero va y se aparece el Chapulín Colorado cuando tú lo llamas, ¿no? ¿Quién podrá ayudarme? Él se aparece. No, Él está en nosotros. Pero también en el sentido de que siendo el Dios que es, Él ya ha hecho provisión para tu crisis y para tu tribulación. Pablo dice, perdimos toda esperanza, pero Dios lo permitió porque estábamos confiando en nosotros. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. En otras palabras, para que nuestra fe descansase única y exclusivamente en Dios. Lo he dicho muchas ocasiones y no me cansaré. Fue un cuadro que yo empezaba en el seminario muy pequeño, y en la oficina de Laurie Aller, si me escucha, un saludo. Era la secretaria del seminario. A la entrada de su puerta, para mí fue muy significativo en muchos aspectos. Mis papás, no sé si en aquel momento, pero entiendo que sí, ya habían perdido bastante y me había perdido su trabajo. No teníamos casa, mis hermanas vivían con unas tías, mis papás vivían, todos estábamos separados. Yo en el seminario, mis papás vivían en casa de mi abuela y mis hermanas vivían en casa de una tía. Y había un pequeño cuadro en la parte superior de la puerta, estaba alto. Y tenía, lo he dicho, una canasta. Y había un gatito bebé. Era un mini gatito. Y el gatito, usted veía la fuerza que él hacía con una sola, y estaba en el aire. De la parte donde uno pone la mano. Y decía el cuadro, la fe no es fe. La fe no es verdadera hasta que es lo único que te sostiene. Muchas veces le llamamos fe a nuestra confianza en que nosotros sabemos cómo podemos afrontar, a que yo puedo lidiar con ello, en que yo tengo los recursos, en que yo puedo llamar a fulano, en que yo puedo tomar un préstamo, en que me puedo mudar a este sitio. Y nuestra confianza está en nosotros y en otros. Nuestra confianza, hermanos, tiene que estar solo en Dios. Continuaremos viviendo momentos difíciles hasta que Cristo venga. Y nuestra confianza tiene que estar en el Dios de consolación. No es que tú lo llamas y oramos para que Él nos asista. Es que ya Él hizo provisión. No sé si lo puedes entender. Yo no estoy diciendo que no oremos. Estoy trayéndole desde el punto de vista del aspecto de quién es Dios en medio de las aflicciones. Cuando tú y yo estamos en una situación difícil, es lo normal, es lo usual que clama a mí, yo responderé. Que clamemos. Pero cuando comenzamos a conocer ese Dios que clamamos, que es un Dios santo, justo, que es un Dios de planes, de propósitos, que es un Dios que ya ha proclamado su gloria desde el principio, y que aunque ahora no la vemos, dice que Él será exaltado no solo en los que creen, toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es Señor. Amén. Cuando vivimos en esa realidad, en esa conciencia, cuando entendemos que nuestras tribulaciones y aflicciones son a veces
la bendición y la salvación de otro, como Pablo dice. Cuando entendemos que en todo hay un propósito y que ese propósito principalmente es que nos enfoquemos, que crezcamos en Dios. Cuando entendemos que no importa la aflicción o la tribulación que usted o yo podamos mencionar, es temporal. Porque este mundo de este lado es temporal. Pero el que nos salvó puso en nosotros eternidad. Y como leíamos en la frase al inicio del devocional, podemos decir, esa expresión sale de Pablo, la que leímos del pensamiento de Paul Washer. De Pink, A.W. Pink, perdón. Esta leve tribulación momentánea. Cuando entendemos que esto es todo un temporal y lo comparamos, como Pablo dice en Romanos, con la gloria venidera que nosotros ha de. Entonces, cuando tengamos una mente de eternidad, cuando seamos conscientes de quién es el Dios que servimos, nuestras tribulaciones y aflicciones nos perturbarán menos, porque ante la grandeza del Dios que servimos, se verán diminutas o pequeñas. Pero mientras nos mantengamos enanos en la fe, cualquier situación nos va a ahogar. Y no vamos a poder agradecer a Dios, porque no vemos a Dios. Como los corintios no podían agradecerle a Pablo, porque no podían ver lo que Pablo estaba haciendo. Ellos no veían propósito en el ejercicio del ministerio de Pablo para con ellos. Termino, hay una parte de la carta que llegaremos ahí, pero me impactó muchísimo, donde Pablo declara que cuando ellos creciesen en la fe, lo iban a poder realmente entonces apreciar. Pablo dice, yo sé que ustedes no me pueden apreciar. Es interesante que lo ligue a la fe. Tiene todo sentido. Dice, yo solo espero. Es como un padre que luego de llamarle la atención a su hijo y ver que la reacción no es positiva, que es de rebeldía, que es de coraje, de desentendimiento. Dice, yo espero que algún día madure. Porque cuando él madure, va a entender que siempre lo que hice fue para amarlo y para protegerlo. Y cuando eso usted lo traslada a Dios, entonces empieza uno a poder caminar por encima de las tormentas. Porque al final, como empezaba en las pequeñas reflexiones que leímos del inicio, aun si tuviéramos que pasar por alguna tribulación o aflicción, ¿sabe qué, hermano? Que es que no la merecemos. Yo le aseguro que a los demás nosotros podemos darle apariencia de piedad y pintar una pared muy blanca de nosotros. Pero yo le aseguro que si alguien se dedica a investigar bien, yo no sé de su vida, pero no, a mí nadie me tiene que enseñar. Yo puedo, si usted quiere se siente, yo le digo, yo conozco muchas, no todas, pero conozco muchas de mí, de mis áreas que necesitan todavía ser transformadas. Necesitamos creerle a Dios y creer que ese Dios continúa obrando y que cuando pasamos por atribulaciones o conflictos no significa que necesariamente que Él esté enojado,
que tengan su génesis en ellos, porque lo que Pablo está presentando no eran tribulaciones producto de su rebeldía, de un acto de inmoralidad, de un acto de desobediencia, sino el ejercicio de cumplir con la voluntad de Dios. O cumpliendo con la voluntad de Dios puedo pasar por ese proceso duro, sí. Y oro y te digo por qué. Pablo lo dice en este capítulo. Porque lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios procura en tu vida, no es darte una casa más grande hoy. No es llevarte a la cumbre en tu trabajo. No es dar un despliegue de tu grandeza y de tu autoinmunidad, de que no te enfermas. Nos enfermamos. Este tabernáculo, Pablo dice, se va deshaciendo, aunque no obstante el interior se va renovando día en día. Pablo no daba la impresión, ni nunca trató la impresión de ser un Superman. Todo lo contrario. Quería ser consciente a los hermanos que el proceso de las aflicciones, las tribulaciones, por las razones que fueran, eran parte de todo valga la redundancia, del proceso en que Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo. Porque Dios está interesado en lo que somos. Pero a este mundo le interesa lo que tú tienes. Y hay muchos que creen que lo que ellos tienen define lo que ellos son. Pablo dice, nosotros pobres, aunque nos dedicamos a enriquecer a otros. Ya veremos expresiones como ella. Porque Dios está obrando en nuestro ser. Y la pieza que Dios tenga que utilizar en el proceso para hacernos cambiar o simple y sencillamente para que no se enoje. Esta es la carta donde Pablo va a especificar que con su llamado recibe un aguijón. No lo recibe por el diablo. Llegaremos allí porque se hacen tanto los disparates hoy en día. Un aguijón puesto por Dios. Y Pablo dice, me ha costado mucho entenderlo, pero ese aguijón cumple un propósito. Y aunque en 3 ocasiones he rogado a Dios que me saque de esta situación, esta enfermedad, lo que sea que usted crea que puede significar ahora, llegaremos ahí. Entendió y le dice a los corintios que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Esa misma gracia y paz que ya había recibido con la salvación en Cristo. En otras palabras, y oro, yo soy todo lo que tú necesitas para este tiempo. Yo soy todo lo que tú necesitas. ¿Es Cristo todo lo que necesitamos? Dios nos ayude, porque Él es el Dios de misericordia y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que están en aflicciones y tribulaciones, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por parte o de parte de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu amor y tu misericordia para con nosotros, por ser como eres. Leemos esta carta y no podemos colocarnos del lado de la paternidad, ni Paulina y mucho menos de Dios. La realidad es que todos de alguna manera u otra encajamos en la de los niños malcriados.
en la de estos niños incapaces de entender el ejercicio de la paternidad de Dios, de esa crianza. Pensamos que la salvación es un acto de un rescate en un momento dado, desprovisto de la realidad de que esa salvación, aunque fue decretada en la eternidad, consumada en Cristo y llevada a cabo eficazmente por el Espíritu Santo en un momento específico en nuestra vida. No obstante, esa salvación continúa manifestándose en nuestra vida, salvándonos de nuestros propios pensamientos, de nuestras tonterías, de nuestra incapacidad de ver. Ayúdanos a madurar y, como Pablo va a decir en esta carta, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Señor, que podamos entender que en Cristo está todo lo que necesitamos. Que Él es el Señor. Y que el Señor que gobierna sobre toda la creación y sobre nuestras vidas, Él ya ha hecho provisión. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay ningún evento que Dios permita, según esta carta, sin que Él esté ahí como el Consolador. Ayúdanos, Dios, a estar conscientes de esa realidad, de tu presencia en cada aspecto de nuestra vida. Nos libraría muchísimo de al cometer insensateces si estuviéramos conscientes al momento de que tú estás mirando. Pero también, oh Dios, nos sostendrían y nos darían el ánimo necesario, la entereza de carácter para continuar adelante en medio de la tormenta, el saber que tú estás de nuestro lado, cual poderoso gigante. Bendice a tu pueblo por medio de tu bendita palabra. Llévanos a una reflexión profunda, Señor, de la obra que continúas haciendo y obrando en nosotros, en Cristo. Que esa obra no ha finalizado. Que la salvación no significa ausencia de conflictos, pruebas o aflicciones, sino la fe y la esperanza de que en medio de ellas no estamos solos. Y que, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, que a Cristo sea la gloria. Pues en buena manera, como Pablo, también nos gozaremos en nuestra debilidad, para que reciba en nosotros el poder y la grandeza de Cristo, en quien oramos y en quien damos gracias. Amén. Amén.